Estamos en el nuevo mundo de Frozen que acaba de abrir aquí en Disneyland París para enseñarles todas las novedades que están increíbles. 2 nuevas atracciones, nuevas tiendas, nuevas decoraciones. Así que si quieren descubrirlo y soñar con nosotros, quédense que el video estará increíble. Estamos en la entrada del parque Walt Disney Studio, que ahora ya no se llama así, se llama Disney Adventure World. Ya cambiaron el nombre porque van a cambiar por completo el parque poco a poco y empezaron con esta nueva extensión, un nuevo mundo dedicado a Frozen. Ya vemos a lo lejos, no sé si alcanzan a ver la montaña de Frozen, pero ya se ve increíble toda la avenida que hicieron aquí. Es bastante lejos, vamos a tener que caminar un poquito. Nosotros ya hemos ido antes de que abrieran el nuevo mundo. Ya fuimos, pero queríamos compartirles eso porque la verdad es muy, pero muy bonito. Hay muchas cosas. Hasta aquí era antes, esto estaba todo... Exacto, estaba aquí la Torre del Terror. Y teníamos que pasar así para ir a formarnos, ¿te acuerdas? Ahora ya abrieron todo esto. Exacto, eso no había nada antes, estaba todo solo. Y aquí podemos ver que está el Buzz Lightyear, El mítico Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. En esta avenida principal lo que nos gusta es que están este tipo como de arcos donde pueden hacer unas muy bonitas fotos. Está súper bonito. Bueno, aquí está el bote. Sobre todo de noche, porque hay faros en toda la avenida. Muy bonita, ¿te ves? Pero también aquí arriba, no sé si alcanzan a ver. Unos poquitos. Unos poquitos y van a poder hacer unas fotos increíbles. Nos tocó de noche cuando fuimos en la inauguración y estaba, la verdad, muy bonito. Súper bonito. No tenemos fotos, pero lo van a descubrir ustedes. Ahí estamos llegando, a esa parte que tuvieron que hacer, crear de nuevo para conectar con el mundo de Toy Story que existía antes. Por ejemplo, hicieron aquí, toda esta parte no estaba, todas las luces, wow, está bien impresionante. El Woody no estaba tampoco. El Woody es nuevo. Nos desviamos 2 minutos para enseñarles lo que... Es parte de la novela. Lo nuevo. Ya llegamos. Wow. No, espérate, porque cuando nosotros venimos, no estaba tampoco esto. La pelota. El Woody no estaba, eso sí, el Woody no estaba. Aquí Sí, la pelota sí, ¿no? No. Me acuerdo de lo que ya estaba ahí, no estuvo aquí. Qué bonito se ve el Woody. De hecho, muestra el nombre del Playland. Toy Story Playland, y está también aquí la Jessie. Y las banquitas, chéquense las banquitas. Así como si las hubieran hecho en el kindergarten. Este tipo de detalles son los que podemos encontrar en esta nueva parte del parque. Aquí tenemos al Peter Pan, bastante bien hecho, obviamente. Ojalá lo puedan ver bien porque hay mucho sol. Bueno, estamos a contraluz, pero parece desapercibido. Si me alejo un poquito, casi no se ve. Todo el mundo está caminando hacia Frozen. No se ve. Aquí hay una parte nueva, también es como un nuevo kiosco donde hay un encuentro con algunos personajes. Todavía nunca hemos visto todavía nada en este lugar. Tal vez será después. Momento musical con Rapunzel y Flynn. Wow. Pues tal vez un día les enseñaremos. Ahí, miren, aquí está Winnie. Hola. Hola, Winnie. ¿Qué haces aquí solito, amigo? ¿Dónde están tus amigos? ¡Oh, wow! ¡Usted no lo habíamos visto! ¡Oh! ¡Los dálmatas! ¡Hola! Hay muchas sorpresitas, me encanta. Este está bien bonito. Nos estamos acercando a esta atracción nueva, la de Rapunzel, que es muy bonita. Creo que ya está Rapunzel atrás. ¿Con fotos? Vamos a ver. ¿Quién está aquí? Sí, está aquí. Tienes razón, Rul. Están aquí los dos. Para los que vieron nuestro último video sobre Disney, los consejos de Disney, acuérdense que tienen que descargar la aplicación del parque para poder saber dónde se encontrarán los personajes y para saber dónde están y a qué hora, porque es muy importante, si no te los vas a perder. ¡Wow! Vean su barquito. Está muy bonito. Aquí un lago chiquito al lado del kiosco. Y al parecer desapareció Rapunzel, que estaba aquí. Desapareció. Ahora sí vamos a hacer el jueguito. Rapunzel Tangle Spin se llama. Este es uno de los nuevos. Es uno de los nuevos. Decíamos hasta el inicio. ¿Cuántas personas? ¿Hay gente? ¿Hay fila? 15 minutos de espera. Pero bueno.
Pero vale la pena si vienen con niños chiquitos. Es muy bonita y de noche, nosotros la hicimos de noche, les vamos a poner unas imágenes aquí cuando hagamos la atracción para que vean. 15 minutos está bien. De votre embarcation. Restez Le festival restez assis en gardant vos mains, bras, pieds, jambes et chevelures. está? Sí. Me fui al otro lado. Et souriez les enfants. Welcome to our Lantern Festival. Órale. One from home, please close the door. For your safety, please remain ¿Vamos a girarle o qué? Sí. Amigos, está esto también y lo pueden girar para que gire aún más de lo que va a girar. Tampoco va a ser extraordinario, pero eso es un plus si quieren divertirse. El techo está muy bonito, hay muchas pinturitas. Aquí está Rapunzel. Réponse para mí. ¿Me vas a creer que nunca he visto la película? ¿A poco? No. Yo creo que la mitad de una vez. Nunca la vi. Ahora sí. Ah, ah. No, yo creo que se mueve solo. No, sí, a saberla. ¿Para el otro lado? A ver. No, no se mueve tanto. ¡Ah! 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 Wow, estuvo bastante buena. Es diferente a las tazas de de que están al lado de Dumbo en el parque Disneyland. Porque prácticamente es el mismo sistema. Nada más que ahora es un bote. Sí, y aquí está la tienda, mira, especial de Rapunzel. Es una tienda chiquita, ahí lo necesario, no hay muchas cosas, pero sí hay muchas referencias a la película. Está el farol que se... ¿El farol? Sí, el farol que se prende de Rapunzel, luminoso. Y adentro así está la tienda, chiquita. Hay unas figurinas. Figurines. Gracias. Ya, la cobijita está bonita, ¿eh? Aquí viene el dibujito que tiene. ¡Wow! Y mira estos imanes. Un imán donde puedes poner tu propia foto de Rapunzel, la imprimes, la que te hiciste afuera con ella, y la pones en el refri. ¡Wow! Este está increíble. Entonces la farola tiene algo muy Sí, representativo, sí, sí. ¿no? No la he visto, no he visto completa la película, Ya que hay más productos. pero yo sé que es importante. Vamos a intentar pasar. Y aquí, todo lo de Pascal. Las ¿Qué? orejitas. Así se llama Pascal, ¿no? En español también, Creo ¿sabes? que sí. Así se llama mi papá. Pascal. Está bien bonito Aquí todo. está la muñeca, mira. Pueden venir si son fans de Rapunzel, aquí pueden venir. ¿Cómo hicieron la puerta así como de castillo, no? Como de... Sí, ay, no sé si sí se ve, ¿no? Wow. Se ve en el video. Wow, se ve genial. Hay muchos detallitos. Al ladito de la atracción y al ladito de la tienda está el restaurante. Este es un nuevo restaurante en El donde Regal View. puedes venir y puedes comer por 100 euros. Es un restaurante como gastronómico que crearon especialmente para que tú puedas reservar y venir a comer con las princesas que van a venir a tu mesa a hablarte un poquito. Son 100 euros para los adultos y 50 para los niños. No hemos probado, así que no les diremos si vale la pena, pero bueno, sabemos que aquí trabajan con chefs. ¡Wow! Es realmente impresionante lo que construyeron. Aquí les estamos enseñando la montaña del reino de Arendelle. Es increíble, parece en realidad que estamos en otro mundo. Estos de Disney se la vuelan con esta creación de atmósferas, de universos, de ecosistemas. Estoy fascinado. Sí, la ¿Qué verdad piensas? parece que estamos llegando a otro país. Esto, todo lo que ves del agua, no estaba, lo acaban de crear, estaba previsto para el espectáculo nocturno que ahora hay cada noche aquí. Y no lo hemos visto por el momento porque está bien tarde, hasta las 10:40 de la noche, así que bueno, no tuvimos paciencia de esperar. Esperamos verlo pronto, pero wow. Está increíble. Y mira cómo se ve el restaurante que les acabamos de mostrar de este lado. ¡Wow!
Es enorme el restaurante, ¿eh? Está bien grande, ¿eh? Y acá está la Torre del Terror. Y aquí donde ven las grúas es que están tratando de avanzar en el proyecto del Rey León, que van a crear un mundo como lo de Frozen, pero especial Rey León. Wow. Una primera mundial. Sí, es una primicia mundial. Va a ser una primicia mundial el reino del Rey León. ¿Qué te parece si vamos hasta allá a descubrir Arendelle? Entonces, para llegar al mundo de Arendelle van a tener que darle toda la vuelta al lago, que es bastante grande, son como unos 10 minutos, yo diría, Sí. desde la entrada del parque hasta aquí. Pero van a tener en el camino muchas cosas para comer. Por ejemplo, aquí está un café donde pueden comer como hot dogs o cosas para llevar. Aquí vamos a ver un poco lo que hay. Sí, son como hot dogs especiales. Y aquí, mira, también te puedes hay lugar para sentarse. Lo que me encanta es que, en verdad, todos los detalles que han puesto, está todo súper bonito. Obviamente es nuevo, pero tienden a conservar las cosas. Las basuras también de color. Ya estamos llegando al mundo de Arendelle, todo azul, todo de la realeza, por decirlo así. Y se ve cómo cambiaron los colores, porque cuando estábamos en el mundo de Rapunzel estaba todo un poco violeta, rosa. Sí, sí, sí. Y ahorita ya estamos en una transición, volvimos un poco al verde también. Y estamos, como dices, llegando al azul. Y aquí seguimos con los puestecitos. Hay waffles, hay galletas, hay croque monsieur. Hay muchas cositas ahí. Bueno, cuando vengan van a poder ver. Crepas, miam, miam, no me digan. Ya después ya no hay nada hasta que lleguemos. Así que las dejamos y regresamos. Ya estamos llegando, se escucha la música. Ahora la vamos a quitar porque por derechos de autor, pero estamos viendo aquí los estandartes de la realeza del reino de Arendelle. ¡Wow! Las casas. Las casas, vean, ¡wow! Los baños, claro. Aquí, como decías, los estandartes por todos ¡Wow! lados. ¡Wow! Y sigue. Ya cambiamos, entramos. La fuente, la famosa fuente. ¡Wow! Bienvenidos a Arendelle, amigos. Está increíble la fuente. Y vean, ¡wow! ¡Genial! Y la prenden en la noche, la prenden. Y acá atrás, miren. Obviamente están las casas. Ya estamos aquí en pleno Arendelle y la montaña atrás se ve increíble. Ahí se ve su palacio, ¿no? Ahí arriba. ¡Ah, güey! Tienes razón, está el palacio. Si lo pueden ver acá arriba. ¡Wow! Parémonos 2 segundos aquí para ver el detalle de las casas, que son perfectas. Parece que estamos en un pueblito nórdico. ¡Oh, es un restaurante! Sí, a ver, A ver, vamos a ver. ¿qué venden ahí? Aquí está el menú. Salmón, Ice cream. papas. Papas. Entramos a ver cómo Vamos a ver. Vamos a entrar. Ya. ¡Oh! ¡Wow! Ah, está precioso. Por favor, amigos, díganos ustedes si vieron la película, cómo sienten el ambiente de este nuevo mundo, porque yo lo veo increíble. Ah, las fotos. Oh, ¡Oh, wow! Miren. están ahí de chiquitas. Con Olaf. O sea, prácticamente que estamos en su castillo. Así es. ¡Wow! A ver, ¿podemos avanzar para ver qué hay? Sí, claro, estaba mostrando acá las escaleras. No, ya hasta aquí, ¿no? Las bebidas, un cafecito, ¿no? ¡Wow! A ver, sigue para adelante. ¡Wow! Todos los espacios para comer. Oh, ¡Wow! Está increíble. nos tocó vacío, porque todavía son las 10:45, nadie viene a comer. Y de hecho, en 15 minutos hay un espectáculo. Vamos a ver si podemos verlo. Vamos a ver si podemos verlo. Vamos a ver si podemos verlo. Gracias. ¡Wow! Aquí está la salida. Y esta es la entrada
de la atracción. Sí, 100 minutos. 1 hora con 40 minutos. Bueno, tendremos que hacerla de todos modos, así que daremos una vuelta esperando a que haya menos cola y después la haremos. Tenemos que hacerla sí o sí Tenemos para que hacerla. ustedes. Pero, ¿a qué hora es, dijiste? 10:45. Pues vámonos a instalar para el espectáculo. Sí, ¿O les mostramos las tiendecitas que hay por aquí? el espectáculo y después les enseñamos aquí atrás de nosotros. Hay 2 nuevas tiendas. Ya las hemos visto muy bonitas. Se acaba de terminar el espectáculo. Algo bastante bonito, bastante sencillo. Que si no son muy fans de Arendelle, de la reina de Nations, La reina de la nieve. Perdón, la reina de la nieve. Si no son muy fans de Frozen, puede que sea mucho tiempo de espera para lo que es el espectáculo. Si son realmente fans, si vienen con niños o ustedes mismos, si son unos niños grandes como nosotros y les gusta, pues quédense. Solamente que una advertencia, ahorita estamos pegados a las barras. Me voy a voltear para que vean. Aquí está la montaña, está la atracción, está todo el reino y aquí se pasa el espectáculo en este lago. Ahorita estoy aquí, como les decía, pero hace ratito en el espectáculo había 2-3 filas de personas y estábamos ya nosotros un poco atrás. Y si no vienes a agarrar un lugar temprano y te quedas en la tercera, en la cuarta fila, ya no vas a ver nada. absolutamente nada, por más que le busques, por más que, o al menos que pongas a tus hijos en los hombros. La gente viene ya como media hora antes. Ve cuando estás paseando a qué hora hay el show y te metes antes porque si no, no vas a poder alcanzar. Aunque te puedes poner en todo el alrededor del lago, tienes que venir con anticipación. Y si no, no pasa nada. Ahorita son las 11. Bueno, fue el espectáculo de las 11, pero hay otro a las 12. Así que si queremos realmente asistir, venimos a las 12. Ya nos hubiéramos quedado aquí exactamente. Así que ahí te ponemos aquí bueno, ya viste unas imágenes del espectáculo si decides quedarte. Si no, simplemente ver el lago con los barcos y todo está muy genial. bonito. Ahora ¿Vamos a sí, las tiendas? vamos a las tiendas antes de aventarnos la magnífica espera de ¿cuántas horas ahora? Vamos a ver. 60 horas. Vámonos bueno, nos paseamos. ¿Qué te parece? Nos vamos caminando aquí. Sí, hay mucho sol, creo que me voy a poner mis lentes. Ponte tus lentes. Aquí hay un mini Peter Pan. Está todo muy bonito. La gente respecto a otras atracciones, a otros mundos, está disfrazada. Eso está increíble. Sí, Hemos visto a muchas personas de Elsa, de... ¿Cómo se llama la otra chica? Ana. Ana. Siempre se me olvida su nombre. Los uniformes de los personas que trabajan aquí están muy bonitos. ¿A qué tienda vamos primero? a la chiquita. ¿A la chiquita? ¿A la que está aquí luego? Sí. Y también les queremos enseñar este lugar. A ver. Voltea. Aquí en esta casa van a poder hacer maquillajes y peinados también de princesas. Ahí hacen la cola o no sé si tienen que reservar. ¿Ahí sí está fila para esto? Ajá. Hoy sí está largo. Aquí adentro los van a peinar. Y los van a maquillar de princesa. Wow. Ya saben, chicas, chicos. Y mira, ¿Quieren? este es el cartel del show que acabamos de ver, que se llama Disfruta el Snow Flower Festival Exacto. en Arendelle. Y fue Olaf quien lo presentó. Y aquí justo al ladito tienen la tienda Fjord View Shop. Y hay otra tienda allá. Ahorita entraremos. ¡Ay, vean! Estas cosas, estos juguetes son increíbles. Pero realmente increíbles. Se llaman Runa. Son los mini trolls, ¿no? Sí. Y hablan en francés y hablan en inglés y son interactivos con el mundo de Frozen. O sea que si lo compras ahorita y te das una vuelta por el mundo, va a reaccionar con lo que ve y va a decir frases respecto a lo que ve en el mundo. Por ejemplo, te va a decir, mira, aquí arriba está Ana y está Elsa, o va a decir cositas y también después vas a poder hablar con él. Mi collar se ilumina y cambia de color, me duermo cuando estoy acostado, interactúo con los otros trolls a proximidad y también reacciono si me tocas. Wow. Bueno, eso ya es un poco raro, ¿no? Oye, está increíble. ¿Cuánto cuesta? 75 euros, pero porque, bueno, hay mucha tecnología en este juguete y la verdad... Nada más que tengan cuidado porque habla solamente francés e inglés. Sí. Aquí lo menciona. Entonces, si ustedes no hablan ninguno de los dos, les va a ser complicado. Pero pusieron Runa
por todos lados. ¿Quién no quiere comprarlo? Estoy bien bonito. Bueno, yo porque 75. Mira. Oh, este lugar lo vimos cuando venimos a la premiere del mundo. Y puedes tú llenar un vaso de figurines de Frozen. Son figurines chiquititos, delgaditos. Mira, les enseño. Por ejemplo, aquí no los puedes comprar tú solo, tienes que poner en la cajita, Ana, y hay muchísimos. Por ejemplo, hay hay también ¡Wow! Copernicus. Elsa, ¿no? Mira. Hay muchísimos, hay un poco de todo ahí. Vean, la flor. Mira, la bebé. Qué buena está la pared completa. Y ustedes Llenan su vasito. están haciendo llenar su vasito. Mira el reloj. Y les va a costar unos 35 euros. La regla, amigos, es que puedas cerrar la caja sin que tengas que apretar, si no te la van a rechazar. Así que ve bien si te interesa cuáles pones abajo, cuáles pones arriba para que te quepan lo máximo. Hay otras cosas también, hay esto. ¡Qué bonito! Oh, sí pesa, ¿eh? Oye, sí pesa, a ver cómo se me ven. Soy el modelo oficial de las orejitas. Muy bien. Oye, sí pesa, oye, parece que traigo un casco. ¿Cuánto cuesta? Adivinen, 45 euros. ¡Ay, ay, ay! Y aquí al lado de la atracción, que ahora está en 80 minutos, van a tener esta tienda. No se preocupen, si hacen la atracción, van a sí o sí tener que pasar por esta tienda, ya que es la salida de la atracción. Sí, ay, vean, están jugando con él. Se está durmiendo. Qué bonito. Ya estamos aquí en la tienda de Arendelle, de la atracción, como nos decía Rorro. Y aquí está. ¡Wow! Oye, está bien bonito. Está bien bonito. Y está suavecito. A ver, déjame tocar. Súper suave. Oye, sí está suavecito. Vean, está bien bonito. 42 les vale menos que la, ¿cómo se llama? La diadema. La diadema. Menos que la diadema y calienta mejor. Mira, yo estaba mostrándoles esto antes. Si tienen una boda. ¡Wow! Oye, sí, se ve que es calidad, ¿eh? ¿Cuánto? Adivina. 56. Casi, 80. Ah, no, pues sí, no. Mire, y hay muchas cosas. Esta playerita, mira este bordado. 30 la playerita. Está, mira, tócale. Ay, sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Wow! Hay mucha gente. Todos los que salen de la atracción pasan por aquí. ¡Wow! Hola. ¡Wow! Hola, mochilita. Wow. Está bien bonita. 90 euros. ¿Qué hay adentro? ¡Wow! Está muy bien. Se ve robusta. Sí, no se ve mal. Disneyland Paris. Genial. La verdad es que hacen productos muy buenos. Hay unos caros, pero por ejemplo, la ropa que les enseñamos, así se ve que es muy buena calidad. Los llaveros. Mira el Runa. Está bien bonito. La venden. Está bonito, sí. 8 euros. Ahí está más barato. Más accesible. Mira, las hermanas. A ver, ¡ah! Están bonitos, ¿eh? Sí, es bastante grande la tienda, más que la otra donde estábamos. Hay más cosas de Anna y de Elsa. Hay muchísima más mercancía por acá, ¿eh? Mira los termos por allá. Oh, sí. Al final lo veo un poquito muy ligero, como Muy que ligero. no digo que no sea buena calidad, pero Hay otras sudaderas. Mira, esa te va a gustar acá. La polar. wow. 70 euros.
Pero sí da ganas de meterse adentro. Y esto también. Ay, de la capucha de Olaf. Sí. Oh, 42 euros. Ah, esto en mi época he vendido millones. Se me había olvidado que existía esto. Se prende normalmente. Bueno, Wow. De todo el poder. wow. Ahora cambiaron un poco el modelo, pero bueno. También Se vendías me este, ¿no? Este no existía. No, pero ese tipo de... De juguetes, sí. Wow, sí pesa, ¿eh? 30 euros. ¿Qué opinan de todo lo que hay por...? Oye, está gigante, ¿eh? Y la fila también está enorme. Olaf con sus hijitos. Sí, es cierto que tiene hijos. Y aquí está toda la fila en general. Ahora sí yo pienso que es tiempo de irnos a enfrentar nuestro destino. La atracción. Vamos a la atracción. Ahora sí es momento de enfrentar estos 80 minutos de espera que tal vez sean 90 o 100. Recen por nosotros y ahorita nos vemos adentro. Aquí estamos en la fila y hay muchos detallitos bonitos por ver. Está la tiendita aquí de no sé cómo se llama, ni siquiera en francés me acuerdo. Pero aquí está su tiendita. Aquí está su sauna. Aquí. Vimos ahorita que aparecía Olaf o este señor, de hecho. Aquí está. Je vous souhaite un chaud Aparece. de la fleur de neige. Están avisando de que te puedes mojar y que también hay una bajada. Es chiquita, pero hay una bajada. Y sí te puedes mojar, ya me he mojado la primera vez. Oye, me miraste muy mojada. Estaba mojadísima de toda la nalga. Ya nos va a tocar. Por fin. Yo les recomiendo que no se pongan tanto al lado donde va a estar Null, justamente, porque se pueden mojar más. Es lo que me pasó la vez pasada. Ahora sí, amigos, si traten no ponerse de este lado, bueno, en la orilla, En la orilla. porque se van a mojar. Wow, acabamos de salir de la atracción y la verdad es que es genial. Ya la habíamos hecho, pero la queríamos hacer para grabar para ustedes, porque habíamos grabado en otro formato la vez pasada y está increíble. Tenemos que decirles dos cosas. La primera es que sí es una atracción familiar, pero hay que avisar a tus hijos, a los niños que viajan contigo, que hay una bajada, dos bajadas, una más o menos fuerte y una que sí es un poco fuerte. Si no te gustan las bajadas como a mí, sí da un poquito de miedo. No es excesivo, ¿eh? No, tampoco hay un looping ni nada, es un barco, no hay ninguna protección. Es una bajada así, pero si no estás avisado, si no sabes qué va a pasar, sí te puede dar miedo. Y la otra es que de repente te vas al revés. Sí, te vas para atrás y está un poco intenso. Y finalmente, si te sientas del lado del agua, probablemente vas a terminar bastante mojado, que es lo que me pasó, así que, y te pasó la última vez. Sí, estábamos. Así que toma tus precauciones dependiendo de la ropa que traes. Si vienes de blanco, no vengas de blanco porque vas a terminar muy mojado. Aprovechamos de estar en el puente para enseñarles de lejos cómo se ve todo el pueblito, se ve increíble. Y aquí está el otro castillo, no sé si ya le habíamos enseñado. Y atrás vemos que está el lago y pueden ver todo el Nuevo Mundo, con enfrente a nosotros el gran restaurante de las princesas que les enseñábamos al inicio del día. Y aquí van a poder darse la vuelta. Aquí hay muchos puestos de comida y van a llegar al restaurante y donde está la atracción de Rapunzel.
Nosotros aquí les vamos a dejar, esperamos que hayan gustado mucho el paseo. Por favor, coméntenos en los comentarios cuáles fueron sus impresiones, si tienen ganas de venir, si se esperaban más, si es mucho, si es genial, coméntanos qué han pensado, por favor. Nosotros la pasamos muy bien con ustedes, esperamos verlos pronto en nuevo video.